Bendiciones, familia, qué placer estar con ustedes nuevamente, direccionando la palabra de Dios en cada uno de sus corazones a través de lo que Él inspira en nuestro ser compartir con la iglesia. Vamos a prepararnos en esta noche porque hay una palabra que va a retar nuestra vida de fe. Así que vamos a enfocarnos. Sé que de pronto estás pasando por un momento en el que te sientes sacudido, en el que te sientes de pronto amedrentado por alguna circunstancia, por alguna situación, pero Dios siempre tiene una palabra precisa para que la manejemos, para que nos movilicemos a través de ella y podamos encontrar un resultado eficaz a nuestro favor. Vamos a hablar en esta noche sobre los elementos de la fe. Básicamente va a ser como la anatomía de la fe. Y cuando hablamos de anatomía estamos hablando de aquellas cosas que componen un todo. Y en este caso vamos a hablar de la fe. ¿Qué puede llegar a ser algo integrador para que nuestra fe nos lleve a esa dimensión de gloria, a esa dimensión de milagros, a esa dimensión donde veamos el poder de Dios actuando a nuestro favor? Y vamos a tomar el caso de un hombre que es admirable, y quizá porque lo vio en su mentor, admirable en su manera de creerle a Dios. Así que preparémonos y vamos entonces a orar. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque a través de tu palabra encontramos un direccionamiento tan especial para poder también hacer que nuestros pasos sean encaminados hacia tu bendito propósito, hacia esa senda de victoria, hacia esa senda de bendición. Háblanos en esta noche. Estamos dispuestos y disponibles para recepcionar en nuestro corazón tu consejo. Aquello que nos quieres hablar, aquello que nos quieres decir, lo queremos atesorar en el buen tesoro de nuestro corazón, para que frente a la circunstancia que tengamos que enfrentar desafiante, en el momento apropiado podamos echar mano de ese tesoro. En el nombre poderoso de Jesús agradezco por cada hermano, por cada familia, por cada persona que está conectada y que en este momento se dispone también a recibir tu bendita palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Elementos de la fe. Vamos a estar hablando de una experiencia que experimentó Josué. El libro de Josué, capítulo 6, versículos 1 al 7, nos narra cómo fue el direccionamiento que recibió Josué de parte de Dios para tomar posesión, para conquistar la primera ciudad que estaba en la agenda del proyecto de conquista. Dice la palabra del Señor: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Cuando analizamos históricamente la ciudad de Jericó, que es conocida como la ciudad de las palmeras, era una ciudad que se alzaba imponente pero también impenetrable por sus muros que la rodeaban. Sus murallas, arqueológicamente se ha confirmado que eran murallas fortificadas donde medían en su altura hasta 6.7 metros o 7.6 metros de altura, y la anchura de esas murallas era tan extravagante que en algunas partes del muro había una espesura o una anchura de 6 metros, un espacio supremamente cómodo para que los guardias pudieran sobre ella
pudieran ver fácilmente a todo su alrededor. Aparte de la altura, entonces también podían con facilidad observar muchos kilómetros a la redonda. Esta ciudad era considerada invencible para los cananeos y de hecho se había convertido en un símbolo de poderío, de fuerza militar. De hecho, en el momento en que Josué es guiado por Dios para ir a tomar o conquistar esta ciudad, ya la ciudad llevaba miles de años de haber sido construida. De hecho, se dice que la ciudad más antigua es Jericó. Es la primera ciudad a tomar en la agenda de conquista para Israel y por tanto va a ser muy clave no tanto la estrategia militar, sino sobre todo la herramienta de la fe. Ojo con esto, porque a veces pensamos que aquí parte del éxito radicó fue en la estrategia militar. Es más, Dios mismo fue el que le dio la estrategia militar a Josué. Pero el éxito radicó sobre todo en la obediencia, en la disposición que tuvo Josué para obedecer a la estrategia que Dios o al direccionamiento que Dios le estaba entregando. Creo que todos, mis amados hermanos y amigos, creo que todos tenemos nuestro Jericó por conquistar. En algún momento nos damos cuenta que hay un enemigo que nos amedrenta, hay un enemigo que nos hace pensar que definitivamente va a ser hasta imposible conquistar lo que necesitamos conquistar. Pensamos que nunca vamos a poder vencer a ese o traspasar esa muralla, traspasar ese enemigo. Pero al igual que Josué, quiero decirte en esta noche que Dios nos dice en este tiempo lo mismo que le dijo a él: te entrego a Jericó y a su rey. Dios nos entrega a nuestros enemigos. Recuerda que nuestros enemigos no son las personas, nuestros enemigos son huestes espirituales de maldad. Todos los demonios, todos los poderes infernales ya fueron vencidos por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Josué, él demostró una confianza admirable en la promesa de su Dios y esa confianza fue la que hizo o permitió que él le pudiese demostrar a los cananeos que el Dios de él era superior a cualquiera de los dioses que los cananeos estaban acostumbrados a adorar. Por eso quiero que en esta oportunidad analicemos unos elementos cruciales que se incorporaron en la fe de Josué para proceder en el proceso de conquista, para proceder en esta tarea que Dios le encomendó de conquistar la tierra de Canaán. Y me parece que es muy válido revisar estos elementos para que también nosotros los incorporemos a nuestra fe. El primer elemento que encontramos, especialmente en el pasaje que leímos al comienzo, es el elemento de la oportunidad. Diga conmigo: el elemento de la oportunidad. Si puede, escríbalo allí en el chat. Mira, cuando tú detectas que te estás enfrentando a algo imposible, entonces debes entender que realmente estás frente a una grandiosa oportunidad de fe. El mundo nos ha educado para tenerle miedo a los problemas, para tenerle miedo de pronto a los gigantes, a las dificultades, pero en Dios hemos aprendido y aprendemos siempre que un problema, que una adversidad, que una prueba se convierte en una grandiosa oportunidad. ¿Para qué? Para poner en uso la fe que Dios nos ha otorgado. Josué capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Esto entonces hacía que la posibilidad de conquistar esta ciudad fuese más desafiante, más difícil, porque resulta que ya el enemigo, que en este caso eran los de Jericó, estaban ya completamente preparados para defenderse de los hijos de Israel. Ellos estaban supremamente ya a la defensiva. Nadie entraba, nadie salía, eso quiere decir, los muros estaban completamente cerrados. Sin embargo, dice el versículo 2, Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Creo que lo único que necesitamos nosotros frente a cualquier prueba, frente a cualquier adversidad, frente a cualquier reto que necesitemos enfrentar en la vida, lo único que necesitamos es una palabra específica de parte de Dios para nosotros. Por eso, frente a tu Jericó, siempre Dios te va a dar
una promesa de victoria. Entonces, cuando mires a ese Jericó, no te enfoques en la imposibilidad. Cuando mires a ese Jericó, mira y recuerda la promesa que Dios te entregó. Nunca Él te va a permitir pasar por una situación difícil, retante, desafiante, sin una promesa, porque Él sabe que lo único que nos sostiene a nosotros es su palabra. Su palabra es la que nos capacita para poder hacerle frente a cualquier situación. De hecho, la costumbre del ser humano frente a una adversidad es fácilmente, ¿qué? Rendirnos. Esa es la tendencia de nosotros los humanos. Pero lo cierto es que una adversidad se convierte en una gran oportunidad para operar en la fe que se basa en las promesas de Dios. Tu fe es tan extraordinaria porque no se basa en tu capacidad, porque no se basa en tu estrategia, porque no se basa en tu habilidad para poder desenvolverte en las situaciones. No, tu fe es extraordinaria porque se basa en lo que Dios te ha dicho, en lo que Dios te ha prometido. Dios había preparado la fe de Josué con antelación, porque si usted mira el capítulo anterior, el capítulo 5, él tiene un encuentro con un personaje interesante. Y entonces cuando ve a tremendo varón vestido con armaduras de batalla, se le acerca y le dice, ¿estás de parte de nosotros o en contra de nosotros? Dice que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Estoy leyendo Josué capítulo 5, versículos 13 al 15. Y luego entonces en el versículo 14 dice, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, y Josué así lo hizo. Esta es una referencia en el Antiguo Testamento a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el ángel del Señor, el mismo que se le apareció a Moisés en la zarza. Una razón muy válida para sostener lo que estoy diciendo es que en el momento en que toma conciencia Josué de que estaba frente a un ser muy especial, se postra y lo adora. Y este ser tan especial no le impide a Josué que lo adore, lo deja adorarle. Si hubiese sido un ángel cualquiera, los ángeles no aceptan adoración. Los ángeles buenos, los ángeles de Dios, no aceptan adoración de los seres humanos. En cambio, aquí vemos que él se postra en tierra y lo adora. Y entonces este mismo ser le dice a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Esto significa, mis amados hermanos, que hay que darle muchísimo valor a nuestra experiencia real de encuentro con el Señor. Porque lo que nos va a fortalecer para los futuros momentos de desafío, para las futuras pruebas, dificultades que tengamos que enfrentar, retos, situaciones, jericós que tengamos que enfrentar, necesitamos con antelación acrecentar nuestra experiencia real con nuestro Señor Jesucristo. Si no hay esa experiencia real, pues difícilmente nuestra fe va a ser auténtica. Entonces la oportunidad de la fe siempre va a venir acompañada de una promesa divina y siempre, como le dijo Dios a Josué, siempre estaré contigo y entregaré en tus manos a Jericó. Entonces quiero redondear este primer elemento diciendo que la oportunidad de la fe es la oportunidad también para adorar a Dios. Entonces no nos enfoquemos en las murallas de Jericó, en las imposibilidades, en lo difícil para poder accesar a la bendición. Enfoquémonos en el Dios de la bendición, adorémoslo, enfoquémonos en su grandeza, doblemos nuestra rodilla, postremos nuestro corazón delante de Él, porque al fin y al cabo lo único que necesitamos es a Él. El segundo elemento de la fe que encontramos en este texto es el elemento de la obediencia. Ya vimos el elemento de la oportunidad. Ahora vamos a mirar el elemento de la obediencia. La oportunidad nos va a retar ahora con la decisión de, bueno, ¿voy a obedecer o no voy a obedecer? Y esto me lleva a preguntarme cuántas veces hemos tenido oportunidades de fe
y sin embargo las hemos dejado escapar simplemente porque no hemos sido diligentes en obedecer lo que sabemos que Dios nos pide que hagamos frente a esas oportunidades de fe. Entonces la oportunidad tiene que ir luego cedida de la obediencia. He encontrado que la obediencia es la verdadera esencia de la fe. Una fe sin obediencia, pues definitivamente no es fe, es una contradicción. Una fe sin obediencia no tiene su esencia, porque la esencia de la obediencia apunta a la acción. Fe es accionar y la acción es producto de la voluntad. Entonces yo puedo decir que tengo fe, yo puedo decir a alta voz y que todo el mundo sepa, ay, que yo soy un hombre de fe. Pero si no estoy actuando en consonancia a eso que estoy diciendo, que estoy creyendo, pues ahí sí, como dijo el apóstol Pablo, eso es como un címbalo que solamente está haciendo ruido. Dios le dio una serie de instrucciones a Josué, y yo quiero que usted revise allí en casa los versículos 3 al 14 del capítulo 6 de Josué. Allí usted va a mirar con lujo de detalles todo el direccionamiento que Dios le entregó a Josué para este propósito de conquistar las murallas de Jericó. Entonces el éxito o fracaso del plan que Dios le entregaba a Josué dependería de la obediencia o de la no obediencia al Señor. Y bueno, cuando estoy mirando esto, inmediatamente me viene también a mi mente el cuadro de Naamán. ¿Recuerda el general sirio? Ese hombre, Dios le dio una oportunidad a través de su criada. Le dijo: en Israel hay un varón de Dios y él lo puede sanar. Y entonces él se dispone a ir a donde está esa oportunidad de fe. Pero aunque iba ante esa oportunidad de fe, él quiso limitar esa oportunidad en su obediencia. Porque él empezó a cuadrar o a organizar el cuadro mental de cómo debería hacerse el milagro de sanación en su cuerpo. Pero lo que él no sabía es que Dios iba a romper su esquema. Él iba a romper una cantidad de pensamientos que él había prefijado. Y entonces, lo único que iba a hacer que el milagro, que la oportunidad de fe se manifestase en Naamán, era su capacidad de obediencia. O bien la aprovechaba, o bien la desperdiciaba. Y esto estaría determinado por su obediencia. Lo que más el diablo va a intentar bloquear en cada uno de nosotros es nuestra capacidad de obedecer a Dios. Y esto lo hace con los creyentes. Él dice: bueno, ya no me lo pude llevar para el infierno, pero por lo menos voy a tratar todos los días de bloquear la fe de esta persona, de este hijo de Dios, para que no pueda accesar a la manifestación plena de las bendiciones que ya Cristo le otorgó a él. Él la tiene clara. Y por eso él entonces va a buscar cómo bloquear esa capacidad de obediencia, que seamos personas que fácilmente nos cuestionemos en cuanto a lo que Dios nos manda hacer. Por eso la clave para acceder a una vida victoriosa y a una vida plena de bendición de Dios radica en nuestra obediencia. Aunque sepamos muchas verdades de la Biblia, nada sucederá en nosotros hasta que decidamos obedecerlas. O sea, ¿en qué momento la fe realmente será fe? En el momento en que decidamos poner por obra la palabra de Dios en nuestra vida. Obedecer a Dios muchas veces va a implicar hacer lo incomprensible para que podamos ver lo imposible. ¿Quieres ver lo imposible de Dios? Entonces también debes tener toda la disposición para hacer lo que Dios te mande hacer, aunque no lo comprendas. Josué capítulo 6, versículo 15 dice, Josué capítulo 6, versículo 15 nos habla de lo que Dios le ordenó a hacer a Josué, bajo un parámetro muy claro, bajo un parámetro muy estructurado. Y Dios esperaba que Josué se sometiera. Entonces, encontramos ya dos elementos, el elemento de la oportunidad, el elemento también de la obediencia, y estos dos elementos prepararán el escenario para el tercero, y es el elemento de la manifestación.
Si aprovechamos la oportunidad de la fe, activando nuestra obediencia a esa fe, entonces nos espera ver la manifestación de la fe. Hay un día señalado en el tiempo de Dios para ver la manifestación de su promesa, para ver la manifestación de su promesa. Y entonces nos damos cuenta que en el versículo 15 Dios le dice, mira, al séptimo día, ya eran 6 días donde ellos tenían que ir y dar una vuelta. Pero el Señor les dijo, al séptimo día van a hacer esto y esto y esto. O sea, Dios también fue muy claro, al séptimo día. Eso significa que Dios establece un día señalado en su tiempo para Él manifestar su promesa. Ahora nosotros a veces nos desesperamos porque decimos, pero es que ya tanto tiempo orando, pero es que ya llevo tanto tiempo buscando de Dios, pero es que ya mucho tiempo esperando que el Señor responda a mi oración, que responda a mi súplica. No se preocupe, hay un tiempo señalado de parte de Dios en el que Él va a manifestar el poder de la fe en la cual tú has venido caminando. La manifestación del poder de la fe viene como resultado de obedecer la instrucción de Dios frente a la oportunidad que Él te plantea. Si aprovechas esa oportunidad obedeciendo a plenitud lo que Él te manda hacer, hombre, Dios es un Dios que honra su palabra. Y esto suena como feo, pero Él está obligado a honrar su palabra porque Él mismo es la palabra. Cuando Él detecta a alguien que está aprovechando las oportunidades de fe, obedeciendo lo que Dios dice que hay que hacer, entonces el Señor honrará esa fe en el día señalado por Él, en el momento que Él ha decidido manifestar su poder. No nos detengamos frente a lo incomprensible de Dios. Marchemos inquebrantables bajo su mando, bajo su promesa. Y entonces muchos de los que nos observan en esa actitud nuestra de obedecer a Dios con seriedad, con responsabilidad, van a darse cuenta que vale la pena creerle a Dios. Van a darse cuenta que estamos realmente disfrutando del favor y de las maravillas del Señor. Mire, Dios nos va a decir exactamente en qué momento debemos gritar. Dios nos va a decir exactamente en qué momento debemos usar las estrategias que Él nos ha dicho con antelación. Y entonces nos movilizaremos en lo que Dios nos pide hacer y derribaremos cualquier muralla que impida nuestro avance. No por nosotros, sino porque estamos avanzando en la voz de Dios, en el grito de Dios, en el eco de Dios. Así que no necesitamos nada más que seguir su instrucción. Por eso el valor que tiene la Biblia para el creyente. Por eso el cristiano debe estar leyendo, estudiando, escudriñando todos los días el contenido de las palabras de Dios. ¿Para qué? Para que pueda también saber que hay un momento escogido por Dios para manifestar su poder por causa de nuestra fe. Él ha prometido pelear por nosotros y darnos cada día la victoria. ¿Cuántos pueden decirme amén a esta verdad? Cuando nosotros le creemos a Él, Él pelea por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Por eso acepta, mi hermano, acepta el desafío de la fe. Encamínate a obedecerle de todo corazón y entonces un Jericó no te amedrentará. Créele a Dios, aprovecha la oportunidad de fe, disponte de todo corazón a obedecerlo y entonces vas a ver cómo Él se va a manifestar en ese Jericó. Y lo que parecía imposible, el derribar esos muros impenetrables, Dios los va a derribar, porque Él va a hacer conocer su poder a tu favor. Quiero concluir en esta noche diciéndote que la oportunidad, la obediencia y la manifestación describen realmente la anatomía de la fe. Y estos 3 elementos, cuando los conjugamos, resultan en un grandioso cuadro pintado por el mejor pintor de la creación en su lienzo que somos nosotros. Dispongámonos para que ese pintor maravilloso pinte en nuestra vida el más maravilloso cuadro de la fe. Lo que Dios está buscando en estos tiempos es hombres y mujeres que le crean, hombres y mujeres que sepan que Dios es un Dios que da oportunidades de fe,
Que sepa que Dios es un Dios que está buscando hombres y mujeres obedientes a la fe y que entiendan que Él, el Todopoderoso, tiene un día señalado para manifestar el poder de esa fe. Por eso te pregunto en esta noche, ¿tienes algún Jericó por conquistar en estos próximos días? ¿Cuál es su mayor obstáculo? Quiero que recuerdes que Jesucristo, nuestro Salvador, ya venció. Jesucristo, nuestro Redentor, ya triunfó y ahora Él comparte su victoria con todos aquellos que deciden creerle a Él. Por eso tener fe es vivir en victoria. Cuando alguien renuncia a la fe, cae en el terreno de mayor derrota en su vida. Comparte la victoria de Cristo creyéndole a Él. Comparte la victoria de Cristo sometiéndote a su palabra. Por eso integre estos tres elementos: oportunidad, obediencia y manifestación en su vida diaria. Haga de su fe una fe donde realmente usted se dé cuenta que sí, Dios está presente. ¿Por qué? Porque el Señor está dispuesto a manifestar su poder en cada circunstancia, por desafiante que sea. Allí donde se presente un desafío, será una grandiosa oportunidad para crecer en su relación con Dios. Quiero decirte con todo mi corazón, mi amado hermano y preciosa familia que me estás viendo, que si tú decides creerle a Dios, entonces Él te va a dar la victoria, tal como se la dio a Josué. Si Dios le dio la victoria a Josué, Dios también nos da la victoria a nosotros, porque ahora compartimos nuestra victoria en Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, mi amado Padre Celestial. Gracias porque tu palabra incorpora en nuestro espíritu esos elementos que nos retan a seguir alimentando y fortaleciendo nuestra capacidad de fe, nuestra capacidad de obediencia, nuestra capacidad de entrega, nuestra capacidad de aprovechar las oportunidades para creerte a ti y permitirte a ti obrar según tu propósito y voluntad para nuestras vidas. Hoy nos has hablado, Señor, a través de la experiencia de Josué, una experiencia maravillosa, una experiencia que fue prácticamente el comienzo de las grandes cosas que Dios iba a hacer a través de Josué para llevarla al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y se convierte también en un referente para nosotros, un referente de fe. Josué le creyó a Dios y Dios nos reta también a creerle a Él. Sabemos que en algún momento nos enfrentamos a algún Jericó, nos enfrentamos a algunos muros impenetrables, algunos muros difíciles de sortear, pero ahí es donde necesitamos echar mano de nuestra fe, la fe de Dios, esa fe que nos impulsa a abandonarnos totalmente a sus promesas, a lo que Él ha dicho. Hoy tú nos hablaste, Señor, de que cuando tú nos retas a creerte en algo, en medio de una circunstancia adversa, nos has dado una promesa. Así como tú le dijiste a Josué, ve y conquista Jericó, Dios le dio la promesa: te voy a entregar sus muros y te voy a entregar su rey y te voy a entregar su ejército. Entonces Dios nos dice lo mismo. Cuando nos pone frente a un reto, frente a un desafío, previamente nos ha dado una promesa, y esa promesa es la que le coloca piso a nuestra fe para que nos paremos sobre ella. Dios Todopoderoso, oro por cada uno de mis hermanos que están enfrentando en estos días dificultades, que están pasando por momentos en los que su fe está siendo sacudida, para que tu palabra se encargue de generar aliento, fortaleza, para que el enemigo no mine la fe de mis hermanos, sino que por el contrario, su fe sea fortalecida en los momentos de desafío. Hoy nos has enseñado que una dificultad, una prueba, una situación adversa no debe amedrentarnos, no debe asustarnos, no debe apocarnos. Por el contrario, debemos verla como una grandiosa oportunidad
de fe, como una grandiosa oportunidad para ver a Dios desarrollando su poder a nuestro favor. Ayúdanos, Señor, para que avancemos, y si en algún momento hemos fallado en nuestra fe, nos hemos dejado llenar de desaliento, nos hemos dejado desanimar, perdónanos, y hoy retomamos a través del espíritu de tu palabra, retomamos ese ánimo, retomamos esa motivación espiritual para seguir viendo al invisible, para seguir obedeciendo a Dios en lo incomprensible, porque así vamos a ver lo imposible haciéndose realidad. Muchas gracias te damos por tu palabra. Bendigo a mis hermanos, bendigo a tu pueblo que ha recibido esta palabra, y sé, mi Padre, que tú vas a aplicarla en la realidad de cada uno de ellos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, mis hermanos, qué placer encontrar en la palabra del Señor esperanza, qué placer poder encontrar en la palabra del Señor ánimo, sabiendo que podemos seguir avanzando y perseverando con la ayuda de Él. Nunca Él nos ha abandonado, ni nunca nos abandonará. Recordemos que nuestro tiempo de altar familiar mañana se transmite a las 8 de la noche para recibir a través de nuestra pastora Elsie Rivera una enseñanza muy especial, muy aplicable a la cotidianidad de la vida familiar, para que sigamos siendo edificados en el Señor. El día viernes a partir de las 6 de la mañana usted puede disfrutar de un nuevo Temas Biblia y compartirlo con muchas personas que también les interesa aprender sobre temáticas interesantes de las Sagradas Escrituras. Y seguimos también congregándonos para la gloria del Señor el día domingo en nuestros dos servicios, el primero a las 8 de la mañana, el segundo a las 10:30, para que sigamos apartando con antelación el cupo al servicio en el cual asistimos, para que podamos juntos reunirnos en la casa del Señor y disfrutar de este momento tan especial en su presencia. Mis hermanos amados, que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad y nos veremos muy pronto. Bendiciones.